venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Algunas versiones dice cansados, que es lo mismo que trabajados. ¿Y qué dice Cristo? Y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace una semana vimos que Dios es soberano en la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Ninguno puede venir a Cristo. A ver, ¿cuántos pueden venir a Cristo? Ninguno. Si el Padre que le envió no le trae. ¿Sí? Ningún ser humano va a ser salvo si no es regenerado por el Espíritu Santo. Ningún ser humano. Ningún ser humano va a ver su pecado. Ningún ser humano va a entender la justicia de Dios. No va a entender el sacrificio de Cristo. Ningún ser humano, si no es a través del poder y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. Aún así, Cristo aquí, ¿qué hace, hermano? ¿Qué leímos al principio? Lo primero. Invita a venir a Él. Aún así, el Evangelio es, ven a Cristo. Ven a Cristo. En Él hay perdón de pecados. En Él hay vida eterna. En Él hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre es responsable. Y el día del juicio no tendrá excusa de que hubo profeta y se le predicó el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Cristo no está llamando a una religión. No está llamando a un líder religioso, sino siempre está llamando a Él. Porque es en Él donde hay justificación, santificación, redención por medio de su sangre preciosa. ¿Perdón? Amén. Ahora, ¿a quién está invitando que vengan a Él? Ahí léalo, hermano. Recuerde, cuando yo le hago una pregunta, ahí está. A los cansados y cargados, o trabajados y cargados. ¿Quiénes serán esos? ¿Los que ya trabajaron 10 horas en su trabajo, ya llegaron cansados? ¿Los que ya están cansados de la esposa? ¿Les da risa? ¿A qué se referirá a esos cansados y cargados? Porque miren, si alguien no está cansado y no está cargado, pues él ¿para qué va a venir a Cristo? Siempre Cristo, él dijo una cosa, él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Él siempre decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, el hombre tiene que ver su necesidad para poder venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, ¿cuál es la necesidad? Cansados. ¿De qué cansados? ¿De qué? Algunos dicen del pecado. Miren, los líderes religiosos querían ser salvos o justificados a través de guardar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pensaban que sí podían obtener así la salvación. De ellos pensaban que sí obedecían y guardaban la ley. Cristo les mostró que nadie guarda la ley. A ver, ¿quién puede guardar la ley? Nadie, ningún ser humano puede guardar la ley. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. La ley refleja el carácter justo, santo y perfecto de Dios. Y el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. No puede obedecer la ley. No se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero los fariseos no veían esto. Ellos siempre decían, nosotros no somos como los ladrones, los rateros, nosotros obedecemos la ley de Dios. Ellos le llamaban obedecer la ley de Dios a diezmar, a circuncidarse. Y Cristo les dijo, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, pero dejaron lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. O sea, realmente no guardaban la ley. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que realmente ha visto, porque miren, la ley decía que para poder salvarse tenías que guardar la ley. Eso lo podemos ver en Levítico, en Romanos. Mire, vamos a Romanos 10:5. Vamos a ver qué decía la ley. Romanos 10:5. Gloria a Dios. ¿Qué dice mi amado hermano?
Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? A ver, ¿qué decía la ley de Moisés? Que si alguien quería ser salvo, ¿qué tenía que hacer? Guardar la ley. Pero ¿cuánta ley? Léalo ahí está. Toda la ley. Los estudiosos dicen que la ley tiene más de 600 mandamientos. A ver, ¿cuántos mandamientos? Más de 600 mandamientos, hermano. No solamente los 10 mandamientos de la ley moral, no, más de 600 mandamientos. Porque en ellos tenían leyes de alimentación, leyes sanitarias, muchas leyes. Ahora, los líderes religiosos habían añadido a esas 600 leyes que habían añadido leyes de hombres, mandamientos de hombres. Cristo los acusó de poner cargas pesadas sobre los hombres que ni ellos llevaban. ¿Sí lo ha leído en Mateo? Entonces, imagínense cuando los pobres judíos querían guardar la ley para obtener la justificación, la salvación. ¿Qué pasaban ellos? Era cansado, hermano. Era cansado. O sea, ellos eran demasiados mandamientos que tenían que guardar si querían obtener la salvación. Pero aquí Cristo está hablando de los que veían eso. Porque vuelvo a lo mismo, los religiosos no veían eso. De hecho, el mundo no ve su pecado. No ve su necesidad de Dios. Por eso la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Porque no ve, ¿qué, hermano? Su necesidad, no ve su pecado. Entonces, aquí vamos a ver que si tú ya viste que tú eres incapaz de guardar la ley de Dios, en Cristo hay descanso. Porque Él ya cumplió la ley por ti. Ella la cumplió. ¿Cuántos amén? Ahorita vamos a ver todo esto. Ahora, cargados. Ahí sí, ¿cargados de qué? Del pecado. De la culpa del pecado. También los líderes religiosos, ellos decían que no eran pecadores. Ellos decían que no eran pecadores también. Ellos decían cumplir la ley y que ellos no eran pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. No hay hombre que no peque. Y Cristo dijo, de cierto os digo, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos hacemos pecado? Todos. ¿Y por qué pecamos? Porque somos pecadores. Todos somos pecadores. Desde que nacemos con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Bueno, ¿quiénes pueden venir a Cristo? Los que sienten la carga de la culpa del pecado. Los que tienen temor del juicio de Dios. ¿Y en Él qué van a hallar, hermano? Descanso. Si tú eres un verdadero creyente, tú tienes que estar ya en ese descanso. De ya no sentirte culpable del pecado. Por eso aquí en esta iglesia hemos enseñado, un verdadero creyente cuando se le pregunta, ¿eres salvo? ¿Cómo debe de contestar? Amén. ¿Cómo? Con convicción. ¿Por qué? Porque Cristo pagó su deuda en la cruz. A Él ya su conciencia no le acusa de pecado ya, de que Él es culpable. Porque Él crea la Biblia que dice que todos sus pecados, todos, a ver, ¿cuántos? Le fueron perdonados. Y no solo los pasados, los presentes y los futuros. ¿Él cómo vive, hermano? En paz, tranquilo, tiene la seguridad de que tiene paz para con Dios, de que ya no es enemigo de Dios, de que ya no irá a condenación, porque escrito está que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí lo ha leído, hermano? O sea, ¿cómo te hace dormir esta convicción? En paz. Por eso un verdadero creyente no tiene miedo a la muerte. ¿Quiénes tienen miedo a la muerte? Los que no han descansado en Cristo. Los que tienen miren, yo he ministrado gente, me ha llevado a ministrar gente que ya se está muriendo. Y tiene un terror, hermano, de que se va a morir. Tiene un miedo y hasta dicen, no sé dónde voy a ir, veo demonios y un montón de tonterías. Porque jamás descansaron en la obra y persona de Cristo.
Jamás entendieron qué era el evangelio, amado hermano. Jamás entendieron que en Cristo hay un descanso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si dice amén o no dice amén, amado hermano. Mira, amado hermano, fíjense, vamos a la palabra del Señor para Hechos 15:1. Vean los que no ven su carga, los que no pueden entender que la ley no fue dada para salvar al hombre, amado hermano. ¿Sí sabe usted que la ley no fue dada para salvar al hombre? La ley tiene varios propósitos. Y uno de ellos es mostrarnos nuestro pecado y nuestra incapacidad de poderla cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Mira aquí en Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjense, algunos que venían de Judea enseñaban ¿a quién enseñaban, hermano? O sea, a los creyentes. Pero eran gentiles. Ahorita vamos a ver que eran gentiles. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? A ver, ¿en qué estaban confiando estos judíos para ser salvos? En guardar la ley. Pero decían ser creyentes de Cristo, Decían ser creyentes de Cristo. Y querían que los gentiles, porque los gentiles no guardaban la ley. ¿Qué querían que hicieran los gentiles? No solo querían que se circuncidaran, En el 5, ¿qué dice? Es necesario circuncidarlos, ¿y qué dice? Que guarden la ley. Todos los mandamientos de la ley, más de 600 mandamientos, más los que ellos habían añadido. Imagínense, ¿qué era eso, hermano? Una carga que nadie puede llevar. A ver, ¿quién puede llevar esa carga? Nadie. ¿Dónde lo dice? Ahí en el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? ¿Qué dice? Que ni nuestros padres ni nosotros, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos de aquí ya entienden eso? Que tú no puedes obtener la salvación por tus obras. ¿Cuántos ya tienen esa convicción? Mira, tú vas a llegar a iglesias, y bueno, en YouTube simplemente métete a YouTube. Ahí te dicen, si tú no diezmas, tú no te vas a salvar. Si tú no te vistes de tal manera, así y así, tú no te vas a salvar. ¿Cómo están llevando a la gente a obtener la salvación? A través de obras. La salvación no es a través de obras. Somos justificados gratuitamente por su gracia. A ver, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia. ¿Sí hubo un pago? Sí. La vida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese fue el pago. Pero nosotros no pagamos nada. ¿Cuántos amén? Hoy tienes que salir con esa convicción de que en Cristo hay descanso, hay salvación, hay vida eterna, hay una seguridad de dónde vamos a ir después de que muramos en esta vida. Amén. Mire, vamos ahí a Romanos 7:14 para que entiendas por qué el querer obtener la salvación por medio de guardar la ley es imposible, amado hermano. No es difícil, es imposible. A ver, ¿qué dice Romanos 7:14? Primero ahí, léalo con calma. Aquí, ¿qué se le había revelado a Pablo? Que la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que la ley refleja el carácter justo, santo y perfecto de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cómo es nuestro Dios? Santo, justo y perfecto. En Él no hay mancha alguna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo somos nosotros? Somos esclavos del pecado. A ver, ¿cómo somos? O sea, ¿quién puede ser como Dios? Nadie. Y aquí está hablando un creyente, Aquí está hablando un creyente, porque aún como creyentes somos incapaces de guardar perfectamente la ley. A ver, ¿cuántos entienden eso? ¿Sí o no? ¿O tú crees, o tú ya obedeces perfectamente la ley? No. Miren, sigan leyendo.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿eso qué? A ver, si tú eres creyente, ¿qué aborreces ya? El pecado. Antes te deleitabas del pecado, acuérdate. Y no seas mentiroso. Tú te deleitabas y comías con cubierto y tenedor el pecado y lo saboreabas y te deleitabas y hasta presumías el pecado. ¿Sí o no? Te jactabas de que transeaste a fulano y que fuiste inteligente y cómo le robaste, de que tienes 5 mujeres, tienes más que tu compadre que nomás tiene 2. Así vivíamos, hermano. Así vivíamos sin temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora en Cristo aborrezco eso. Ahora entiendo que eso ofende a mi Señor. Ahora entiendo la gravedad del pecado, que la paga del pecado es muerte y que va a traer consecuencias en esta vida y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, ¿qué dice? Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, ¿qué? ¿Dónde está el problema? ¿En la ley o en nosotros? En nosotros. La ley es buena, hermano, es santa, es perfecta, pero nosotros somos los que no podemos guardarla por nuestro pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver, ¿qué mora en nosotros, hermano? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. A ver, ¿qué hay en un creyente? El creyente, el verdadero creyente, ¿qué quiere hacer ya? Ya quiere hacer el bien. Si tú todavía te duermes pensando, maquinando, que vas a fornicar al otro día, que vas a engañar, que vas a mentir, no eres creyente. No eres creyente. Un verdadero creyente ya no piensa en hacer el mal, pero todavía peca. ¿Sí? ¿Nadie dice amén, amado hermano? ¿O les predicamos a lo de allá afuera? A ver, ¿estamos hablando a las creyentes? ¿O usted todavía es de esos que está maquinando cómo le va a hacer daño a una persona? ¿Cómo va a engañar a su esposa, a su esposo? ¿Cómo va a mentirle? ¿Le va a decir mañana, le voy a decir que voy a ir a tal lado y no voy a ir a tal lado? ¿Todavía piensa así? Usted no es creyente. Un creyente ya no maquina el pecado. Aunque no diga amén, así es amén, hermano. Luego dice, ¿dónde me quedé, hermano? 18. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A ver, ¿a cuántos les pasa esto ya? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? A ver. ¿Cuántos dicen, ya no me voy a enojar? Ya. Hasta ves a la cruz, dice, ya no me voy a enojar. ¿No, nadie ha dicho así? Ya, ahora sí, ya le voy a echar ganas y ya. Y a la primera que te dice algo tu esposa, ¿qué pasa? Ya te enojaste. ¿Sí o no? O pasa al trabajo y te sucede algo, ¿y qué pasa? Ya te enojaste. Y dices, Señor, perdóname. Ya di mal testimonio. O estás así y ya te vino un mal pensamiento. ¿A cuántos les vienen malos pensamientos? ¿Nada más a Vicente? Y pensamientos feos, hermano. Feos. Así que se siente uno horrible porque Dios sabe lo que estamos pensando. ¿Cómo dicen amén? Un cristiano tiene una lucha diaria contra el pecado. Y si no tienes esa lucha, tú no eres cristiano. O sea, un cristiano tiene esa lucha. La diferencia del creyente al incrédulo es que el creyente está del lado de Dios peleando contra el pecado. Y el incrédulo está del lado del pecado peleando contra Dios. Esa es la diferencia. Nosotros seguimos pecando, pero ya no somos esclavos del pecado. Amén. 20. Y si hago lo que no quiero, ¿qué dice? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí no quiere decir que tú no eres culpable. Pero aquí Pablo entendía por qué seguía pecando. ¿Por qué? Porque el mal está en él todavía. El mal está en nosotros todavía. ¿Cuántos en amén? Ahí está en el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley encontró Pablo? A ver, ¿cuántos están esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo? A ver, dime por qué de acuerdo al tema. Porque nos va a glorificar.
nos va a dar un cuerpo glorioso que jamás va a volver a pecar. ¿No te emociona eso, hermano? Eso es mejor que un carro último modelo. Si eres creyente, tú eras para que te emocionaras y dijeras, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cada día veo mi condición en el espejo de la palabra de Dios y veo que soy un miserable pecador. ¿Tú no te ves así, amado hermano? Si tú no te ves como un miserable pecador, tú no has nacido de nuevo. Mira, fíjate Pablo cómo se veía, ahorita lo vamos a ver. Dice ahí, porque según el hombre interior, ¿qué es un verdadero creyente? Alguien que nació de nuevo. Es alguien que se deleita en la ley de Dios. Es alguien que antes se rebelaba contra Dios y ahora clama a Dios todos los días diciéndole, ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Yo anhelo obedecer tus mandamientos, Señor. ¿Usted no es de esos? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿dónde, hermano? Que está en mis miembros. ¿Cómo grita un verdadero creyente? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién, hermano? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí vemos la lucha del creyente. ¿Sí? Juan amén, amado hermano. Entonces, ¿usted cree que así vamos a poder cumplir la ley para obtener la salvación, amado hermano? Bueno, los judíos que empezaron a darse cuenta por la misericordia de Dios y obra del Espíritu Santo son los que vienen a Cristo. ¿Y qué encontramos en Cristo? Descanso, que es paz, seguridad, y ahorita vamos a ver qué más. Amén. Entonces miren, si quieres ahí Romanos 8:7, si a alguien le queda alguna duda, ¿qué dice, hermano? Ahí designios son los propósitos, la mente carnal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni ¿qué dice? ¿Por qué crees que las religiones, mira, a las religiones, todas las religiones sectas, pregúntales, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué te van a decir? Pórtate bien, obedece a Dios. Y tú les dices a ellos, ¿y tú lo haces? ¿Tú obedeces a Dios? Nadie obedece a Dios. ¿Y entonces cómo te vas a salvar? ¿Quién se puede salvar así, amado hermano? Nadie, porque ¿quién puede cumplir la ley, amado hermano? De hecho, estar bajo la ley es estar bajo maldición, hermano. ¿Dónde lo dice? Gálatas 3:10. Si tú quieres salvarte guardando la ley, ¿estás bajo qué? Bajo maldición. Estás condenado, en otras palabras. A ver, ¿cómo estás? Estás condenado. Gálatas 3:10, ahí está bien claro. ¿Cómo dice, hermano? Todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Qué es depender de las obras de la ley? Todos los que quieren ser justificados guardando la ley están bajo maldición. ¿A qué vino Cristo? De acuerdo a esto que leímos. A redimirnos de la maldición de la ley. ¿A qué vino Cristo? A redimirnos de la maldición de la ley. ¿Dónde lo dice? Ahí en el 13. ¿Qué dice? Cristo murió por nuestros pecados ya. ¿Hacen amén? Y Él sí guardó la ley perfectamente. Y todo aquel que cree en Jesucristo, la vida perfecta de Cristo le ha sido atribuida a su cuenta. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si tú eres un verdadero creyente, tienes que vivir en paz, sabiendo que tú has cumplido la ley perfectamente en Cristo. A ver, entiende eso, a ver. ¿Tú has cumplido qué? ¿Cómo la has cumplido? ¿En quién? En Cristo. Para Dios, si tú eres creyente, jamás has violado ninguno de sus mandamientos. Ahora, si quieres ganarte la salvación guardando la ley, dice Santiago, que aunque guardares 9 mandamientos y fallares en uno, te haces culpable de todos.
A ver, ¿de cuántos, hermano? ¿Ya viste por qué querer ser salvo a través de guardar la ley es estar bajo maldición? No se puede, amado hermano. No se puede guardar la ley perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ¿qué más se dieron cuenta los verdaderos creyentes? Hebreos 10, 1, 4. Ellos ofrecían sacrificios. ¿Para qué ofrecían sacrificios según la ley? Para el perdón de sus pecados, ¿no? Pero ¿qué le he revelado al autor de Hebreos? Léalo ahí. Hebreos 10. ¿Qué dice, hermano? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, a ver, ¿cuándo? Puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Siga leyendo para que vaya entendiendo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez, ¿qué dice? A ver, ¿a qué se refiere que los sacrificios de animales que ofrecían cada año, no los podían hacer perfectos? De acuerdo al versículo 2. Su conciencia los seguía acusando de que habían pecado contra Dios y que les esperaba la condenación. O sea, ellos seguían sintiendo temor de que iban a ir a la condenación, a pesar de que habían ofrecido ya un sacrificio para el perdón de pecados. ¿Por qué? Lea el 3. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de qué, hermano. A ver, ya ofrecieron un sacrificio por el perdón de sus pecados. ¿Y qué tenían que hacer al siguiente año? Volver a ofrecer otro sacrificio por los mismos pecados que habían cometido. Es como los que se confiesan con la Iglesia Católica. Van y se confiesan y el Padre les absuelve sus pecados, ¿no? Ya. ¿Y qué hacen al otro domingo? ¿Por qué? Miren, un creyente, y aprenda esto, aprenda esto. Todos sus pecados que cometiste en el pasado, ya Dios no se acuerda de ellos. A ver, ¿qué dice la Escritura? Dios ya no se acuerda de esos pecados. O sea, tú ya no los traigas. Apenas hablaba con una persona que todos los días le pide perdón a Dios por sus pecados que cometió de adulterio y borrachera que ya pasó. ¿Estará bien eso? No. O sea, tu conciencia, ¿cómo tiene que ser a los pecados que cometiste en el pasado? Limpia. Ya te fueron perdonados y ya fueron borrados. ¿De cuáles tienes que pedir perdón diario? De los que cometes cada día. Pero esos pecados no pides perdón para salvación. Los pecados que te condenaban ya fueron perdonados. Los pecados que cometen ya no te condenan. Aprenda esto. Al creyente, los pecados que le condenaban, ¿qué? Ya fueron perdonados. ¿Y los que sigue cometiendo, qué? Ya no le condenan. Le traen disciplina. Aprenda eso, amado hermano. Porque hay gente que dice, creo que ya perdí mi salvación. No perdiste la salvación, pero te van a dar unos cuerazos. ¿Sí lo entiendo o no lo entiende, amado hermano? Porque también no vaya a pensar que hay permiso de pecar. Si aquí hay un incrédulo va a decir, no, que a todo dar, entonces podemos seguir pecando. No. De ninguna manera, dice Pablo. Si has nacido de nuevo, tú ya no practicas el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, este es el descanso de Cristo. Los pecados que te condenaban ya fueron perdonados en Cristo. ¿Sale? Pero vas a seguir pecando. Pero esos pecados ya no te condenan. Te van a traer la disciplina de Dios si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, tú no vas a ser condenado, estás condenado. ¿Sí queda claro, amado hermano? Mire qué dice el 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice, hermano? No puede quitar los pecados. Pero ¿quién sí puede quitar los pecados? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
O sea, un creyente sabe que con un solo sacrificio que hizo Jesucristo, nos hizo perfectos para siempre. Ahorita voy a leer ese texto con más detenimiento para que te lo explique. Pero hasta aquí, ¿cuántos ya han visto aquí que tienes que ver la culpa del pecado y la incapacidad de guardar la ley para poder venir a Cristo? Si tú no ves eso, tú no puedes venir a Cristo. Tú tienes que ver eso, que tú has pecado contra Dios y la paga del pecado que es muerte, condenación, y que tú eres incapaz de cumplir la ley perfectamente. Eres incapaz. Por eso dice ahí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, ¿qué dice Cristo? Yo os haré descansar. Vamos a ver cómo entramos a ese descanso. Hechos 3, 18, 19. ¿Cómo entramos? Si aquí hay alguien que no ha entrado, hoy va a aprender cómo entrar a ese descanso. ¿Lo tiene? Aquí está el apóstol Pedro predicando, acusando a los judíos que mataron al autor de la vida, Jesucristo. Y en el 18 les dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cumplió Dios, hermano? Jesucristo había de ¿qué? De padecer. Así que arrepentíos y convertíos. A ver, ¿cómo entras al descanso? Arrepintiéndote de tus pecados. ¿Y qué será arrepentirse, amado hermano? ¿Qué será arrepentirse? Lo que hacen los católicos que dicen, Padre, acúsome de que cometí adulterio ayer y mañana vuelve a adulterar. ¿Eso será arrepentimiento? ¿Qué será arrepentimiento? Padre, cometí adulterio, pero ruego que me ayudes, Padre Santo, a no volver a cometer adulterio. O sea, alguien que ya no tiene el pensamiento de volver a hacer ese pecado. Lo que le dijo Jesucristo a la mujer adúltera, te perdono, vete y no peques más. Ese es arrepentimiento, hermano. O sea, si tú eres de los que hay, perdóname, pequé, y mañana vuelves a adulterar, a fornicar, a emborracharte, y a la semana otra vez, y al mes otra vez, tú no tienes arrepentimiento, tienes remordimiento nada más. Pero no tienes arrepentimiento. ¿Sí? ¿Queda claro, amado hermano? Entonces, arrepentidos y convertidos. ¿Qué será convertirse? Tú ibas en camino hacia el pecado, servías al pecado, te tienes que dar vuelta y servir a Cristo y servir a la justicia. Eso es convertirte. Cambiar tu vida. Cambiar tu manera de vivir. Un creyente dice que antes hablaba groserías, mentía, ahora de su boca no debe salir ninguna palabra ¿qué? Corrompida. No puede haber creyentes que sigan diciendo groserías, hablando en doble sentido, maldiciendo, odiando. No puede haber creyentes así. Un creyente ya cuida su boca, cuida sus palabras. Cuida de que las palabras que salgan edifiquen. ¿Nadie dice amén? O sea, eso es convertirse, amado hermano. Alguien que robaba y ya no roba más. Alguien que mentía y ya no miente más. Es arrepentirse. Ahora, ¿lo vamos a hacer en nuestras fuerzas? No. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Fíjate, si tú haces esto, dice, para que sean borrados, ¿qué dice? Vuestros pecados. Ahí entras en ese descanso, porque ya no te va a preocupar que tu pecado te va a ¿qué? A condenar. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? ¿Cuántos de aquí realmente se sintieron así, libres cuando conocieron a Cristo? Si tú me hubieras visto a mí, yo parecía un loco, yo brincaba, sentí que me habían quitado como 100 kilos de peso, hermano, así literalmente lo sentía. Yo me sentía flotar en el aire. Yo descansé cuando Dios me hizo confesar todos mis pecados. Descansé. Se me quitó una losa de encima, porque yo era un hipócrita que aparentaba ser bueno ante mi esposa, ante mi familia, y era un miserable esclavo del pecado. Y Dios me hizo una noche confesarle a mi esposa todos mis pecados, pero yo quedé libre. Ya no hay pecado que me condene, porque ya Jesucristo me los perdonó.
ya no hay quien me acuse porque ya Dios me justificó. ¿Nadie dice amén, amado hermano? A mí me podrán señalar mis amistades, Vicente era así, ya Dios me perdonó. Yo descanso en paz. Yo sé el camino, la verdad y la vida, y sé que cuando muera veré a mi Redentor, mi Señor Jesucristo. Y todo creyente tiene que tener esa seguridad, amado hermano. Esa seguridad, ese descanso que nos trae Cristo. Mira, en Hebreos 4:3, si lo quieres leer, si no, dice que los que hemos creído entramos en el reposo. A ver, ¿quiénes entraron al reposo? Los que hemos creído ya estamos en ese reposo, amado hermano. ¿Cuántos de aquí entienden que ya tienes paz para con Dios? A ver. ¿Ya tú puedes venir confiadamente ante su presencia? Si ahorita te mueres y eres presentado ante el tribunal de Cristo, ¿tú puedes estar confiado? Tú sabes que eres pecador, pero tú sabes que eres justificado por Cristo. Por Cristo, amado hermano. ¿Sí entiende eso, amado hermano? Miren, vamos a Hebreos 10 para que te quede claro ahí. Tú tienes que vivir así, amado hermano. Hebreos 10, versículo 14. Fíjate lo que es descansar en Cristo. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo, ponga atención, hizo, no va a hacer, hizo. A ver otra vez, hizo, ya lo hizo, ¿no? ¿Cómo? Perfectos. ¿Para cuándo? ¿Cómo te tienes que sentir todos los días? Seguro. Seguro. Va a haber días que vas a pecar más que otros días, vas a tener más luchas, vas a regarla, vas a entrar en tentación, pero tú ¿cómo te tienes que sentir ante Dios? Perfecto. No por ti, por el perfecto que es Cristo. Para siempre. Mira, en tus luchas va a venir el diablo y te va a decir, hipócrita, tú no eres salvo. Tienes que venir a este texto. El Señor, con su sacrificio, porque murió por mí en la cruz, ya me hizo perfecto ante Dios para siempre. Para siempre, hermano. Vive así, o sea, ese es el descanso que trae Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Grábatelo, grábate ese texto, hermano, y cuando el diablo te ataque, dile, escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí lo has leído, Romanos 8:1? Justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios. Yo ya no soy enemigo de Dios. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y su Espíritu Santo da testimonio de que yo soy hijo de Dios. O sea, usted tiene que vivir así, amado hermano. Aunque todo el mundo lo señale. Dice Romanos 8, que si, ¿quién te condenará? Mire, vamos a verlo ahí. Romanos 8:30 y... Vamos a leer desde el 8:31, a ver. ¿Tú vives así, amado hermano? ¿En verdad? Ahora que se te entreviste, se te va a preguntar eso, si eres salvo. Y tú tienes que tener convicción de decir si eres salvo o no, y tienes que explicar por qué eres salvo también, porque no nomás es decir que soy salvo. Mire, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Quién te puede acusar si Dios ya te justificó? ¿Quién? Nadie. ¿Quién es el que te condenará, hermano? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Grábate esto, si tú eres un verdadero creyente, no te puedes perder. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de ti, sino de Dios. Y Dios no puede fallar. Si la salvación te la hubieran dejado en tus manos, ya la hubiéramos perdido. Pero gracias a Dios que somos guardados por el poder de Dios. Y Cristo dice que los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Que estamos en las manos de su Padre, mayor es el Padre que todos y nadie los puede arrebatar de su mano. ¿No te hace vivir seguro esto, amado hermano? Entonces, ¿tú sí estás descansando en Cristo, amado hermano? Gloria a Dios. Y lo dice Hechos 13:38, mira. Hechos 13:38. Esto es para los que entienden que no puedes ser justificado por la ley. ¿Qué tienes que hacer? Ven a Cristo. ¿Lo tiene, amado hermano? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, ¿qué se anuncia, hermano? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ya lo explicamos, en Cristo es justificado ¿quién, hermano? ¿Alguno tiene luchas contra dudas sobre si es salvo? Aquí está la clave. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Él es el Señor, el Mesías. Él murió por nuestros pecados, amado hermano. Vaya usted a Mateo 11:29, vamos a avanzar. Entonces en Cristo hay descanso, glorioso descanso, amado hermano. Mateo 11:29. Ahora, ¿qué nos pide Jesucristo para hallar ese descanso? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un yugo? Es un artefacto de madera que une a dos bueyes o dos mulas para que vayan juntos. ¿Qué es estar en el yugo de Cristo? ¿Qué es? Someterme a la autoridad, a la palabra, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Someterme. Ahorita vamos a ver que ese yugo es fácil. Y vamos a explicar por qué es fácil. A ver, ¿qué es llevar el yugo de Cristo? ¿Qué es? Someterme a la autoridad de Cristo, a su palabra, a sus mandamientos, someterme, obedecerlo, pues. Eso es ponerme el yugo de Cristo. Y ahorita vamos a ver que ese yugo, ¿cómo es? Fácil. Antes era imposible, ahora es fácil. Y no porque la vayamos a cumplir perfectamente, pero ahora podemos guardar los mandamientos. Y vamos a explicar por qué. Mire, vaya usted a Juan 8:31. Había judíos que decían creer en Jesucristo. No sé si ha leído ese capítulo. ¿Qué es lo único que no querían hacer? Obedecer a Cristo. Obedecer a sus mandamientos, a su palabra. No querían creer en Él. No querían arrepentirse de sus pecados. Es lo único, pero sí querían creer en Jesucristo. Miren, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra, hermano? Obedecer su palabra. Obedecer, someternos a su palabra, eso es. Él dice: ¿a qué compararé a un hombre que oye mi palabra y la pone por obra? A un hombre que está edificando su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y venga lo que venga, no la mueve. ¿Y a qué compararé a un hombre que oye mi palabra y no la guarda? A un hombre que está edificando ¿dónde? Sobre la arena. Eso es un falso creyente. Aquí los judíos no querían obedecer su palabra, no querían someterse a Él. Y Cristo les dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que no eran, hermano, no eran creyentes. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto
os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Aquí Cristo les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado, necesitan ser libres. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres, amado hermano. Entonces, llevad el yugo de Jesús es someternos, obedecer a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese yugo ahorita lo vamos a ver que es que fácil. ¿Dónde lo dice? En Mateo 11:30. Ahí lo dice. ¿Cómo es su yugo? ¿Por qué ahora será fácil? Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza, es una. Porque hemos sido regenerados. Se nos dio ya un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y se nos dio al Espíritu Santo. A ver, ¿qué se nos dio? Y dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú eres creyente, tú no puedes decir, yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo obedecer. Mentira. El verdadero creyente tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos amén? Por eso es que ya su yugo de Cristo es fácil. Su carga, ¿cómo es? Ligera. Porque el guardar los mandamientos ya no es algo pesado. Ya es un deleite. A ver, ¿qué es guardar los mandamientos? Ya no es una carga. Tú todavía te arrepientes como cierta persona que le hicieron recibir a Cristo y a la semana la invitan a una fiesta, a un bar, y dice, ¿para qué recibí a Cristo? Tú te arrepientes de haber venido a Cristo y de que ya no puedes ir a tomar la copa, a bailar el mariachi loco o andar ahí de fornicario adúltero. ¿Tú te arrepientes de eso? Para ti es así como, ay, ¿sí? Tú dices, ay, qué carga ir a la iglesia, qué carga estar ahí adorando a Dios, ya me cansé, me voy a sentar. ¿Tú ves como una carga eso? ¿Tú ves como una carga venir a la oración? Porque ya vamos a empezar a venir a la oración el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¿Para quiénes crees que va a ser carga? Para los que no vengan. Los que no vengan van a decir, ay, qué fastidio pararme más temprano, ir ahí a la oración a las 10 de la mañana. Porque no eres creyente. No eres creyente. El creyente dice, yo me gocé y me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El verdadero creyente tiene un hambre por conocer a su Señor Jesucristo. Todos los días escudriña la palabra de Dios, todos los días tiene comunión con Jesucristo, predica a su Señor Jesucristo, anhela más de Jesucristo todos los días, hermano. Aunque tiene luchas. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que dice, hay célula, voy a venir a la célula porque yo quiero aprender más. Yo quiero conocer más la palabra de Dios, no quiero ser un ignorante, porque escrito está que mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿Sabes por qué hay tanto pueblo de Dios engañado? ¿Sí lo sabías por qué? No leen la Biblia. Por eso hay iglesias carismáticas, pentecostales, donde hablan más del Espíritu Santo que de Cristo, porque no leen la Biblia. La Biblia es cristocéntrica. A ver, ¿qué es la Biblia, hermano? ¿A quién exalta la Biblia? ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? A Jesucristo. El mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y Cristo siempre dijo, vengan a mí, crean en mí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no volverá a tener hambre jamás. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que venir a Cristo. ¿Y en Él qué hay, hermano? Descanso, descanso. Te voy a dar las citas, por si no las sabes, 2 de Timoteo 1:7. Si tú eres creyente, no vuelvas a decir, no puedo, mejor di no quiero, pero no digas que no puedes.
¿Lo tiene? ¿Sí estoy bien ahí? ¿Qué dice, hermano? A ver, ¿cuántos de aquí ya no van a decir, ya, yo no puedo? No. Si no quieres dejar tu pecado, si no quieres perdonar es porque no quieres. No es que no puedas si eres creyente. Ahora, ¿por qué nos falta vivir así, amado hermano? Con este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque nos falta disciplinarnos, hermano. A ver, ¿qué nos falta, hermano? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Ejercítate, ¿dónde? En la piedad. Si tú, mira, dispóntelo, todos los días, ten comunión con Dios, todos los días, ora, lee la Biblia, humíllate ante Dios, clama a Dios y vas a empezar a ver el fruto del Espíritu Santo. Vas a ver eso. Vas a ver que a pesar de cómo sea tu esposa, tu esposo, lo vas a poder amar. Lo vas a ver. ¿Nadie dice amén? O sea, a pesar de que alguien te robe, te dañe, te insulte, tú vas a poder bendecir y orar por él porque tú tienes una comunión con Dios. Tú vas a poder tener dominio propio. Si aquí estás batallando con la pornografía, con internet, métete con Dios en verdad, hermano, y vas a ver cómo después te va a hacer los mandados. Vas a crecer en el dominio propio, pero hay que ejercitarse, hermano. No esperes algo mágico, esto no es mágico. Por eso tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, te tienes que humillar ante Dios y vas a empezar a ver el fruto de Dios. Dice Cristo, separado de mí, no puedes dar fruto. Si tú eres de los que tiene problemas con la esposa, con los hijos y te peleas y gritas y todo, quiere decir que tú no tienes comunión con Dios. No tienes comunión con Dios. No pasas tiempo con la palabra, no pasas tiempo en oración, no te humillas ante Dios, no reconoces tu pecado. Siempre que ministramos, sobre todo matrimonios, ¿quién cree que es el culpable? El otro. Ni uno de ellos dice, yo soy el culpable, pastor, yo. Mi matrimonio está como está porque yo soy el culpable. ¿Sabe qué dicen? No, es que él, es que ella, es que mis hijos, es que el trabajo. No, ¿quién es el culpable? Nosotros somos los culpables. Sobre todo si tú eres cabeza de tu hogar y tu hogar está mal, ¿quién es el culpable? La cabeza. La cabeza es el culpable. Porque Dios le dio la responsabilidad y la autoridad de que su hogar esté en orden. ¿Cuántos dicen amén? Dígame algo, amado hermano. Miren, primera de Juan 5:3. ¿Qué son los mandamientos para un creyente? ¿Son una carga? Tú dices, ay, qué fastidio tener que amar al hermano Vicente. ¿Así dices? O al hermano Juan que me cae re gordo. Si tú no amas al hermano Juan, vas directo al infierno. Aunque nos cueste amar a Juanito, tenemos que amar a Juanito. Estoy bromeando, Estoy bromeando, no, Juanito es pura miel, el hermano Juanito. Es más difícil amarme a mí, soy más serio que el hermano Juanito. ¿Qué dice ahí, amado hermano? Que guardemos ¿qué? Ya lo enseñamos. ¿Cómo sabes cuánto amas a Dios? ¿Qué tanto guardas sus mandamientos? Ahí mídete. ¿Para ti Dios es primero? Ya no hay gente aquí que en su agenda dice, Señor, déjame ver si puedo ir el domingo, déjame ver. Tengo cita con tal cosa. No voy a poder ir, Señor. ¿Ya no habrá gente aquí? Porque un creyente, ¿cómo es su agenda? A ver. Lo hemos enseñado por años. ¿Cómo es la agenda de un creyente? El domingo es del Señor. Si me invitan a fiestas o viene un familiar o lo que sea, eso ya está ocupado. Ese es un creyente. A ver, ¿sí dicen amén o no dicen amén? Ese es un creyente.
que ama a Dios con todo su corazón, su mente y sus fuerzas, y no hay nada más importante que su Dios. Ese es un verdadero creyente. El que no es creyente, ese hace su agenda de acuerdo a sus actividades. Dice, no, el miércoles no voy a poder ir por esto, no pude orar por esto, no pude leer la Biblia por esto, porque para él Dios no es lo principal. El que no es creyente no le interesa al que está sentado de este lado, ni lo conoce, ni le pregunta cómo se llama, ni le interesa si está enfermo, no le interesa. El verdadero creyente, ¿qué hace? Platica con sus hermanos. Platica y le pregunta cómo te llamas, dónde vives, cómo conociste al Señor, cuál es tu necesidad, en qué puedo orar por ti, porque ama a su hermano. Y para él esto ¿qué? No es una carga, es un deleite. Es un deleite. Ahí, lee el Salmo, te dejo de tarea, lee el Salmo 119 en tu casa, pero ahorita lee 119, 174. Lee ese Salmo en tu casa con calma, hermano. Es una delicia ese Salmo, es de bendición este Salmo 119, hermano. 174. ¿Cómo es un creyente, hermano? He deseado tu salvación, oh Jehová. ¿Y tu ley qué dice? Es mi delicia. ¿En verdad tú te deleitas estudiando y obedeciendo la palabra de Dios, hermano? Si en verdad te deleitas, eres un verdadero creyente. ¿Amén? Pues yo espero que tú estés en ese reposo y si no vas directo al infierno. Pero hoy es el día de tu salvación para muchos. Ven a Cristo en arrepentimiento, confiésale como el Señor de tu vida y entrarás en ese descanso y entenderás de lo que estamos hablando.